Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, y vamos a proseguir con el libro de Mateo. Y hoy entramos en la constitución del reino, el sermón del monte. El rey trae la constitución y sabemos que Israel rechaza el reino y rechaza al rey. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en estos primeros 16 versículos del sermón del monte se habla de carácter. El carácter, la actitud que debemos tener como creyentes. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Qué actitud tienen los bienaventurados? ¿Qué actitud del corazón? Porque el carácter es lo que está aquí adentro, ¿ves? Esto es lo que está aquí adentro, lo que hay es la justicia interior. ¿Quiénes son los beneficiados, los dichosos con esta constitución del reino? ¿Quiénes son los que tienen acceso al reino de los cielos? Y Cristo está añadiendo en estos primeros versículos del 1 al 16 sobre el carácter, porque posteriormente todos los capítulos siguientes del sermón del monte se refieren a la conducta. O sea, el carácter se traduce en una conducta, y por eso que el Señor cuando habla de que lo que está en el corazón es lo que habla la boca. Y también dice que si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Y cuando se habla de que cuando ayunes o oras, no seas como los fariseos que le gustan ser vistos por los hombres, hablando siempre de una justicia interior del corazón. Los fariseos tenían meros actos religiosos, eran externos, ellos lavaban el plato por fuera, no por dentro. Ellos en verdad eran sepulcros blanqueados, muy decorados, pero por dentro eran huesos secos. Y tenemos que cuidarnos y revisarnos de que si efectivamente aquí adentro, con el Espíritu de Dios, estamos bien delante del Señor. El corazón, porque Dios mira el corazón. Y Proverbios, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por eso, uno cuando trabaja en un empleo, la gente hace evaluaciones sobre el rendimiento laboral y se califica mucho la actitud. Es que ese empleado tiene mala actitud, porque la actitud te descubre. La actitud demuestra quién soy yo. Y el corazón nos delata, sale al descubierto lo que somos. Entonces, en estas porciones que vamos a ver, no podemos ahora mostrar las cualidades o el carácter cristiano de un tiro. Si acaso vamos a ver hoy dos solamente de estos primeros 16 versículos. Y para no ser fariseos, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Ahora, uno puede ver en estos primeros versículos que en esta bienaventuranza hay una progresión en los versículos. Uno va a ver que hay una escalada. El beneficio comienza con una actitud y vamos progresando. Y eso lo quiero que lo veamos seguidamente, para que veamos la perspectiva de la vida del reino de los cielos. En primer lugar, dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Primero, los primeros bienaventurados son los pobres en espíritu. Pero vale leer el primer versículo del capítulo 5 que dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, sin necesidad de micrófonos inalámbricos, ni aire acondicionado, sin un monte, sentado quizá en una piedra, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y él, siendo el maestro, enseña el sermón más grande que puede haber escuchado un hombre, el sermón del monte. Y comienza con bienaventurados los pobres en espíritu.
Ahora, ¿quién es el pobre en espíritu? Es aquel que se reconoce su bancarrota espiritual, reconoce su necesidad de Dios, reconoce que no es nada sin Dios. Es lo opuesto a la autosuficiencia que es promovido por el mundo. El mundo promueve que una persona sea lista, activa, astuta, dinámica, profesional, comporte, que vista de una forma, busca siempre una caracterización para ser notable y notorio y famoso, y busca el ser triunfador, vencedor. El mundo promueve la autosuficiencia, pero Cristo dice que ¿quiénes son los bienaventurados? Los que se reconocen que están en bancarrota espiritual, los que reconocen que están secos, que no valen nada sin Dios, que su vida es una miseria. Eso es el que reconoce. Con mi hijo chiquito estaba rebelde en estos días, rebelde, contestón y desafiante, retando. Chiquito, yo lo reprendí duramente. En la noche estaba orando su cama y vino gimiendo a la cama. ¿Qué me pasa, papá? Que te he ofendido, me he ido contra ti. Perdóname, papá. 1 de la mañana, llorando desconsolado. Cuando dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, son los que reconocemos nuestro estado pecaminoso, reconocemos nuestra bancarrota espiritual. La persona dura, una persona que se mueve con el orgullo, dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Todo exaltado será humillado. La única forma en que Dios puede trabajar con una persona para que sea bienaventurada es cuando reconoce que está vacío. Y desgraciadamente, tiene que chocar contra el muro. Tiene que ser humillado. Tenemos que derramar lágrimas por nuestro pecado y nuestro extravío. Pero si hay dinero, hay juventud, hay belleza o hay buen salario, lo que sea, nos vamos alejando como unos animales de Dios y quedamos convertidos como la bella y la bestia, que la bestia fue aquel que en base a su engrandecimiento se fue volviendo un monstruo. ¿Como quién? Como Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, ¿quién fue el que hizo Babilonia? ¿Quién hizo estos jardines colgantes? Yo edifiqué Babilonia. Y ya Daniel había dicho que él iba a caer humillado, iba a padecer producto de su soberbia. Y dice la Biblia que se le crecieron las uñas como un animal, los pelos, y vivió como un loco por su propia soberbia. Y el soberbio es un estado de locura, es el orgullo, es satánico. ¿Por qué, dice Lucero, tenemos que aceptar que Él gobierne para siempre? Vamos a darle un golpe de estado. Voy a levantar las tropas para tomar el trono de Dios. Porque es el orgullo cuando entra a nosotros, que sentimos que somos lo máximo, que qué sería la vida qué sería el mundo sin nosotros, que creemos que somos los rarezas, los chéveres, los engrandecidos, caminando con un estirpe y un linaje y una cosa que no valemos nada delante de Dios, hasta que rompamos el cántaro y reconocer que somos feos delante del Señor, que somos trapos de inmundicia frente a Él, y reconociendo el pecado que hay en nosotros. ¿Y quién dice Cristo que es lo bienaventurado? Aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Usted dirá, bueno, esa predicación es para aquellos que están en el mundo, pero es también para nosotros, porque muy fácilmente nosotros cedemos al orgullo, muy fácilmente nos envanecemos. Hasta el apóstol Pablo, que pidió que le quitara al Señor el aguijón, se lo dejó puesto el Señor, porque dice, para que no la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón para achicarme, para poder doblarme, para que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y está la iglesia de Corintios, que es una iglesia de niños espirituales, una iglesia celosa, una iglesia que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos,
Yo soy de Ricardo, yo soy de Papito, partidismos. Y una iglesia de niños espirituales, que había que repartir mamadera, biberones. Habría que repartir mamaderas de biberones en la iglesia y cambiar pañales, porque eran orgullosos, celosos. Eran personas que por cualquier cosa llevaban a los hermanos a juicio en los tribunales, dice la Biblia. Y me imagino que si no le cantaron el cumpleaños, se sentían y no venían a la iglesia. Podía ser. Y aquí dice, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura, hablando de lo que es la humildad del creyente, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Hay una competencia que yo puedo tener mía? ¿Hay algo mío que tiene valor? No puedo pensar que la competencia, la capacidad que Dios me ha dado, viene de mí, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Hermano, cualquier área que traigamos del mundo es mala, aunque sea buena. Aunque para los efectos pareciera buena. ¿Cuántos hermanos pensaron mantener cierta capacidad, cierta competencia que traían del mundo y trayéndola a la iglesia? Y hasta que dijeron, no, esto no funciona. No funciona. Nuestra competencia proviene de Dios. Y el humilde, aquel pobre espiritual, es aquel que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Por eso que el apóstol Pablo señala muy claramente, él lo dice y lo reafirma. Él dice que todo lo que él estimaba como ganancia en el mundo, frente a Dios es pérdida, es basura. No hay nada que pueda tener. Él dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel, fui hebreo de hebreos, fui fariseo de la secta más estricta, encima ciudadano romano, hablaba varios idiomas, tenía la ciudadanía romana. ¿Y todo eso qué? Basura. Basura frente a Jesucristo. Y aquel que no reconoce esa pobreza, de que todo lo que soy proviene de mi Señor, no es bienaventurado. Nunca saboreará la bienaventuranza de Dios, porque dice, de acuerdo a la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos, todo lo que implica el reino de los cielos, procede del reconocer que todo lo que soy es por el Señor. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Miren Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, hablando de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que dice, yo habito en la altura y la santidad. Yo habito, miren, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? ¿Con quién habita Dios? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea Cristo. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Con aquel que reconoce que no es nada sin Dios. Con ese yo habito. Con ese yo habito. Algunos pensamos que somos como una botella de champaña. Finos. Finos. Una hermosa botella. Pero el Señor quiere que quebremos esa botella, rompe mi cántaro, porque no hay atractivo en mí. Y yo habito con el quebrantado, yo soy el que doy vida al quebrantado. Cuando yo me humillo delante de mi Señor, Él me arriega, me da vida. Por eso que tiene que morir el viejo hombre para que viva el nuevo, a la imagen de Dios. ¿Y cuál es el gran proceso en el cual el Espíritu Santo invierte tanto tiempo? Con mi carne.
pues tengo una resistencia allí. Está peleando el viejo hombre con el nuevo, constantemente. La Biblia me dice perdona, y yo digo, no perdono. Y el Espíritu Santo se queda allí. Perdona, no perdono. Perdona, no perdono. Perdona, bueno, de aquí no pasamos, pues. Nos estancamos aquí, porque este test tienes que pasarlo. Y ahí nos quedamos, se queda gravitando el Espíritu Santo con nosotros hasta que, sí, voy a perdonar. Y resulta entonces que cuando perdonamos, encontramos que el yugo es fácil y ligera la carga. Y te das cuenta, ay Señor, tienes razón, mejor es perdonar. Bueno, ya pasaste este test, vamos a seguir más adelante. Y aquí habla, ¿cuántos mandamientos tendrá el Señor? No dejéis de congregar, orad sin cesar, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Cuántas? Llevar las cargas los unos a los otros. Hay tantos mandamientos del Señor. Y nosotros estamos, el Espíritu Santo allí, luchando para que se vaya configurando, para que se vaya santificando el creyente a la imagen de Cristo. Porque la gran meta del Espíritu Santo en nosotros no es para que sintamos unos corrientazos de eléctricos, no es para podernos echar a reír y a regir sin parar. El gran propósito del Espíritu Santo en mi vida es que seamos a imagen de Cristo. Y si eso va a tardar 20 años, 50 años, bueno, ahí estaremos. Hasta que aprendas. A que aprendas que es a la manera de Dios, no es a mi manera. Y el pobre en espíritu tiene la ventaja, tiene la suprema ventaja de que va mucho más rápido, porque reconoce su pobreza espiritual. Él sabe que no tiene jactancia, no es arrogante, no tiene ninguna altivez, porque su supremo amor es hacia el Señor. Ama al Señor con todo el corazón, con toda la alma, con toda su mente. Ese es el pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu no tiene que ver con falsa humildad o con cobardía, sino con una actitud apropiada con relación a uno mismo. El Señor dice que cada uno debe tener la estima, vamos a ir a buscar Romanos 12, el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí está el punto. No es que no debamos anularnos. Él dice que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo soy un hijo de Dios, es un concepto precioso, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura. El orgullo no es cordura, es locura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y qué sabroso cuando uno se zafa del orgullo, ¿ah? Cuando uno se zafa del orgullo. Es lo más maravilloso que hay, de la soberbia. Cuando ya uno está humilde, si lo halagan, no se engrandece. Si lo critican, no se empequeñece. ¿Por qué? Porque toda la gloria sea para el Señor. Es una dicha ser pobre en espíritu, reconociendo que todo lo que soy es por la gracia de Dios. Todo lo que soy, por la gracia de Dios. Un ejemplo claro de un soberbio espiritual, soberbio y un humilde. Lo podemos ver en Lucas 18, versículos 9 al 14, con aquel encuentro del fariseo con el publicano. Observen, por favor, Lucas 18, versículos 9 al 14. Y miren esta parábola. Esta parábola, ¿para quién está dirigida? Porque el Señor es pedagogo. ¿Para quién está dirigida esta parábola? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Para quién está dirigida esta parábola? Para los que confían en sí mismos como justos. Una confianza en mí mismo. Cuando yo veo, por ejemplo, en estos tiempos que se habla de autoimagen, ¿cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo? Tú tienes un problema de estima, de autoestima. Se usan mucho esos términos ahora. Se habla de autoimagen o de valoración. Las dos palabras me chocan. ¿Por qué me chocan? Porque la autoimagen y la autoestima, la que vale es la imagen de Cristo en mí, no la imagen que yo tenga de mí mismo.
Lo que importa es que más diga, como dice el Pablo en Gálatas 3:20, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿para quién es esta parábola? Para los que se creen y confían que son justos de acuerdo a su propia medida. Y eso, cuando yo que tengo un estándar de vida y yo me siento justo, entonces me comparo con otro. Y cuando me comparo con aquel, digo, no, hombre, ese tipo está peor que yo. Y me siento santo al lado de este, pero parece al lado de Cristo, pues. Parece al lado de Cristo, no se compare con el otro. Uno se puede poner delante de un árbol más angosto y dice, este no sirve. Pero ponte al lado del frondoso, pues. ¿Qué es lo que dice el Señor en esta parábola? ¿Para quién está? Para los que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Para quién es esta parábola? Para los que se sienten rectos, justos en su propia medida y menosprecian a los otros. Los descalifican. Dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea que él hablaba solito. Él no estaba orando. Ahí dice, oraba consigo mismo. Dios no estaba escuchando esa oración. Él estaba monologando. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Y en qué se sentía el superior? Yo ayuno 2 veces a la semana. El fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Si tuviera yo aquí un hermano fariseo, de repente puede quedar de diácono. Míralo, ayuno, diezmo y doy de todo lo que gano. Más publicano. Dice que ese publicano, ¿cuál era la actitud de él? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque reconocía su miseria espiritual, su pobreza espiritual, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién es el bienaventurado? El que reconoce su pobreza espiritual. Os digo, dice nuestro Señor, que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado, porque Dios le perdonó su pecado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y por eso, cuando vamos caminando en el caminar del Señor, ¿cuál es la cualidad que debemos tener siempre presente? La humildad, nuestra pobreza espiritual. El Señor dice en Efesios 5:18 que sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que vaciarnos de todo el pecado y pedirle, Señor, perdona mi pecado, mi soberbia, mi orgullo. Como aquel misionero que yo conocí, un americano que decía, Señor, vamos a comenzar una reunión. Haz que este viejo no diga estupideces. Te pido, Padre, que no ofenda a nadie. Padre mío, que no me encolerice ni nada de eso. Guarda mi ira, Señor. Y ese Señor siempre fue lo más humilde del mundo. Pero oraba como si fuera el demonio de Tasmania. Nunca lo vi yo descontrolado. Todo lo que soy es de parte de mi Señor. Humildad es que Ricardo debe morir. Ricardo, no hay nada de Ricardo que pueda ser valedero. Entonces este señor siempre oraba así, pero en su comportamiento era maravilloso, era precioso. ¿En dónde estriba entonces la fortaleza? En reconocer que debo caminar con el Señor. ¿Ustedes creen que yo como pastor, ay hombre, yo soy tan animal, terrenal y diabólico como cualquiera si yo me separo de la comunión con el Señor? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y el que se humilla será enaltecido. La bienaventuranza está allí precisamente, en reconocer mi pobreza espiritual, de que estoy quebrado espiritualmente. Ahí está la grandeza. Y en segundo lugar, que solamente vamos a ver 2, bienaventurados los que lloran. Vamos a buscar nuevamente Mateo 5, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Ahí lo dice claramente. ¿A qué se refiere el lloro aquí? El lloro se refiere a la tristeza por el pecado. ¿Cuán descuidados nosotros somos con el pecado? Si nosotros supiéramos que cada vez que pecamos, ofendemos a Dios, entristecemos el Espíritu Santo y ofendemos al corazón de Dios, fuéramos más cuidadosos. ¿Cuán descuidados somos con el pecado? ¿Y sabe por qué? Porque a veces le bajamos el color al pecado y decimos que no es pecado, sino que fue un error, fue un descuido, fue una imprecisión, fue un malentendido. Siempre la mente le da argumentos al corazón para justificarse. Estamos nosotros siempre buscando la manera de estar justificando mi pecado. Como aquel hombre que siendo creyente, supuestamente, nunca creció, no maduró, sino que se volvió más duro. No maduro, sino más duro de corazón. Un hombre que estaba leyendo una anécdota sobre eso, que se enamora de una muchacha más joven, deja a su familia y se va con ella, y el pastor lo busca y lo ministra, y dice, pero es que esto no es malo, no puede ser malo tanto amor que yo siento por ella. Dios no puede combatir esto. Aquí nosotros verdaderamente estamos sinceros y nos amamos apasionadamente. Es más, yo pienso que vamos a levantar una nueva corriente doctrinal y cristiana sobre ustedes. Son unos fanáticos puritanos que exageran las cosas. Esto es amor. Y Dios me ha dado una segunda oportunidad de irme con esta muchacha. Y al final del camino, con el paso de los años, no retornó. Ella sí pidió perdón a Dios, dejó al hombre, crió a sus hijos. Los hijos fueron hombres de bien, hombres maduros en la fe. ¿Por qué? Porque Dios enaltece al que se humilla. El punto no estriba en no cometer pecado, el punto estriba en no pedir perdón. El punto estriba en eso, porque Pedro negó al Señor 3 veces. Y Pedro pidió perdón al Señor. Pedro fue movido al arrepentimiento. Sin embargo, Judas sintió remordimiento y se ahorcó. Entonces, esto es importante. Estamos hablando de un lloro. Hay personas que sí pueden estar orando y están... Cuando hay lloro en la Biblia, es quebrantamiento para pedir perdón. Porque el llanto es una manifestación de que me siento mal delante de mi Señor por mi pecado y pido perdón. Pero no todo llanto significa eso. Yo quiero que ustedes busquen 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. El cuero de Dios hay que darlo a veces. Aunque entonces lo lamenté, porque la carta fue fuerte, la del apóstol Pablo, la primera carta, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, que cuando uno lo reprende, duele. Pero aquí viene la diferencia. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y ahora dice, el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí es donde viene el punto. La tristeza de Dios, la tristeza movida por el Espíritu Santo, ¿es para qué? Para arrepentimiento. El Espíritu Santo convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo me redarguye, me reprende, me anima al arrepentimiento, a pedir perdón. Esa es la tristeza que produce Dios cuando nos quebrantamos, pedimos perdón a Dios. Pero la tristeza del mundo, ¿qué trae? Muerte. Y usted ve a la gente, a veces busca consejo en el mundo. ¿Y qué logra? Nada. Tristeza. Hablas con quien sea. ¿Quién es el único que consuela? El Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios, aquí mismo, porque esto está hablando en el capítulo 1,
Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. ¿En qué nos consuela en el Espíritu Santo? En todas nuestras tribulaciones. Si yo estoy deprimido, la depresión, ¿el creyente puede estar deprimido? Sí, cuando no ora. La depresión es carnal. La depresión, la tristeza no es de Dios, porque el gozo es cumplido en el corazón, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cubre mi corazón y cubre mi mente. Si yo estoy deprimido es porque no estoy orando. Punto, para de contar. Cuando tú veas, ay hermano, es que yo no sé, yo estoy en una crisis de fe, estoy en una parte allí, estoy en el suelo, me siento muy mal, he pasado por un proceso, estoy atormentado por muchos problemas y en realidad tengo una sequedad. Digo, simplemente no oras, punto. Porque una vez tú oras, el Señor te revive. Te revive, ¿por qué? Porque Dios habita con el quebrantado, con el que llora, porque inmediatamente nos consuela. Nos consuela. Y aquí dice que el Cristo nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y es más, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Así que, ¿quién consuela? Primero, Dios me consuela. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién consuela? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lloro? ¿Cuándo es el llanto? Cuando me quebranto por mi pecado. Por eso que aquí, primero, punto 1, reconozco que no soy nadie delante de Dios, pobreza espiritual. Punto 2, lloro por mi pecado para que Dios me consuele. El consuelo es del alma. ¿Cuántos campesinos nosotros cuando íbamos allá a Boquete con los jóvenes y hemos ido a Santa Fe, por ejemplo, que están los indígenas, trabajan toda la semana, se les paga y quedan todos embriagados allá, tirando puñetes? ¿Y cuántos campesinos? Yo me acuerdo cuando yo pagaba los peones en el ingenio azucarero, me ganaba unos $5 pagando peones. Unos $5 en esa época era bastante. Un jovencito de 16 años con $5, no se hacía con $5. Pero yo me acuerdo pagando los peones, era una fila, pagando 3, 5, 7, $12. Y ahí mismo al lado estaban vendiendo los tragos, el alcohol, ahí mismo. Y cuando yo terminaba de pagar, estaban borrachos todos. ¿Qué estaban buscando ellos? Consuelo. El problema es que se equivocaron, porque el consolador no es el seco, no es el trago. Ese es el psiquiatra del campesino. El psiquiatra es el trago. Otro paga ya un psicoanálisis, se pone en su diván. ¿Quién te afectó? Yo creo que el trauma suyo viene de su abuela. Su abuela abusó de usted. Ahí está. Porque todos somos inocentes. En este orden de psicología moderna, todo el mundo está abusado por alguien. Todos son declarados inocentes. Pero cuando llegamos a Cristo, yo tengo que decir, perdóname, Señor, porque soy pecador, como el publicano. Yo soy pecador, yo pequé. No fue mi abuela ni la maestra de kinder. Fui yo, Señor. Y el que reconoce, bienaventurado es aquel que reconoce su pecado, aquel que llora y se quebranta por su pecado. No fue la mujer que me diste, no, fue la serpiente, culpando a otro, transferencia de culpa. Pero cuando yo reconozco, ¿quién es el que recibe la bienaventuranza? Que se quebranta por su pecado. Yo pequé y lloro por eso, Señor. Lloro porque la tristeza de Dios me mueve al arrepentimiento, como dice 2 Corintios. No podemos librarnos del pecado tratando de ser buenos. ¿Cuántos hombres no le dicen a las mujeres, mira, este año 2008 no te voy a pegar? No se puede. Por mi madre dicen que no te pego. Y vuelve y le dan golpe. Vuelve, pero me acuerdo bien que llego yo a una choza y
mujer llorando en el comedor. Llego yo a compartir de Cristo. ¿Por qué lloras? Ella me cuenta que agarró la plancha y le saca el ojo al marido. Porque el marido cada vez que venía en trago le pegaba. Pero esta vez estaba esperándolo. Y le dio el planchazo. Y el hombre salió después. Efectivo, el ojo. Y ella estaba llorando porque casi lo mata. Y yo lo agarré a los dos. Se me olvida eso. Pídanse perdón, pero primero vamos a recibir al Señor. Vamos a pedirle perdón a Cristo. Ellos recibieron a Cristo los dos ese día. Y fue tan radical que el hombre dejó de tomar. Se congregó con su iglesia, se bautizaron. ¿Y quién fue el que hizo el cambio total? El Señor. No visitó una cantina más. Porque primero yo reconozco que estoy pobre espiritual. Y después reconozco el pecado y lloro. Quebrantado ante Dios por mi pecado. Y usted sabe una cosa, que entre un creyente y un incrédulo somos igualitos en una cosa. Yo pregunto, si alguien le dice a usted, por ejemplo, usted sabe una cosa, pastor, o mi amigo, Dios siempre ha estado bien conmigo. Yo he visto, por ejemplo, que a mí todo me sale bien. Dios siempre ha sido amigo mío. Pregunto yo, ¿Dios escucha al incrédulo? ¿Hay alguna forma, hay un acceso directo del incrédulo con Dios? No puede, porque el vínculo para llegar al Padre es a través del Hijo. Hasta que no se reconcilie, no hay forma de poder comunicarnos con Dios. Pero ¿en qué nos parecemos al incrédulo nosotros los creyentes? En que cuando estamos en pecado, Dios tampoco nos escucha. No nos escucha, porque no puede haber comunión cuando hay pecado de por medio. Y así lo dice Isaías 59. Isaías 59 lo dice claramente, versículo 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, Señor, no es que Dios ahora ha achicado su mano y está mezquino. No, ni se ha grabado su oído para oír. No es que está sordo, Señor, cuando estoy orando. Pero vuestras iniquidades, o sea, los pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es sordo, no oye al pecador. Y cada vez que estamos en pecado tenemos que quebrantarnos y decir, Señor, perdóname. Lloro. Y en ese sentido el creyente con el incrédulo es igual. Dios no escucha al pecador. Tenemos que pedir perdón para poder tener de nuevo la vía de comunicación abierta para hablar con Dios. Y volviendo al punto de que nadie puede tratar de ser bueno por sí mismo, porque hay mucha gente que quiere comenzar la vida y dice, no, vamos a pasar la página, seré un buen papá este año. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Cuánta gente dice, vas a ver que voy a hacer otro? No se puede. No se puede porque de acuerdo a Isaías 64, versículo 6, dice la Escritura, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que todos nosotros no podemos hacer una justicia buena, porque todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Yo vengo de un hogar de educadores. Mi mamá y mi papá fueron estupendos educadores. Tuvimos un buen hogar, una buena casa. Pero más rebelde no pude haber sido yo. ¿Por qué? El hombre no puede hacer una justicia superior si no es a través del Espíritu Santo. Tenemos que morir al viejo hombre y nacer a uno nuevo. Y por eso que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y en conclusión, queridos hermanos, viendo este abreboca que tenemos de las bienaventuranzas, que hemos visto dos. Primero, reconocer mi pobreza espiritual. Segundo, llorar ante mi pecado para que Dios me consuele. Y eso se hará siempre así. Cada vez que usted va a ministrar a alguien, tiene que reconocer su pobreza espiritual y arrepentirse. Si tú tienes, porque usted puede recostarse de que la pobreza espiritual y el lloro es para el incrédulo, pero si tú tienes hoy amistad con el mundo, eres enemigo de Dios. Santiago 4:4
dice lo siguiente: oh almas adúlteras. ¿Por qué nos llama adúlteros? ¿Quién comete adulterio? El casado. ¿Con quién estamos casados nosotros? ¿Con quién estamos desposados? Con Jesucristo. Él es el marido de la iglesia. Y cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, estamos adulterando. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, ser amigo del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En mí no debe haber ninguna amistad con el mundo, ningún ídolo que se levante. El amor al dinero, que es el peor de los ídolos, la raíz de todos los males. Por ahí cae todo el mundo. Por ahí cae todo el mundo, el amor al dinero. Pero inmediatamente la amistad con el mundo me constituyo en enemigo de Dios. Esta iglesia hebrea era una iglesia carnal. Esta iglesia que el apóstol Santiago está escribiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que hacer para dejar la amistad con el mundo? ¿Cuál sería el paso? Quebrantarme. Mire lo que dice. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia que el mundo? Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, no los traga. Dios no trabaja con el soberbio. ¿Da gracia a quién? ¿A quién da? A los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire que dice la Biblia, resistid. No pelear con el diablo. No hay que estar peleando con el diablo físicamente, sino resistir. Efesios 6 habla de estar firmes como la armadura del soldado y que pasado el día malo estar como firmes. No está mandándonos a pelear. ¿Cómo puedo? Yo siempre he querido poder transmitir qué es resistir y qué es estar firme contra las acechanzas del diablo. Y es exactamente como aquí ustedes son capitalinos, no tienen que ver con los perros. Pero yo cuando iba para el interior, que siempre hay perros, cuando iba, caminaba, ¿qué hay que hacer con el perro? ¿El perro que ladra? Muerde. Tú sigue caminando. Sigue caminando. Si te paras, entonces desafíalo, pues. Se va a enfurecer. Pero ¿qué hay que hacer con el perro? Simplemente pasar. Ahora, no hay que estar peleando con el diablo, sino resistirlo. Y aquí, ¿qué dice? La Escritura señala, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Me dice Abel a mí un día que hicieron una conferencia de guerra espiritual y en la noche ninguno podía dormir, dice, pues pensando que el diablo estaba por todos los tejados. Y ahora hay ahora en boga de que Satanás está así y Cristo está así. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, hablando de los adúlteros, limpiad las manos, pide perdón. Y vosotros los de doble ánimo, ¿quiénes son los de doble ánimo? Están en el mundo, están en el mundo, están un pie en el mundo, otro en la iglesia, un pie en el mundo, otro en la iglesia. Al final, ese es como aquellos juegos de troncos de Estados Unidos que están moviendo el tronco. Imposible mantenerse en pie con ese tronco, vas para el suelo. Doble ánimo, cambiantes. Y dice, purificad vuestros corazones. Y miren lo que dice, afligíos y lamentad. Cuando dice afligíos y lamentad, habla de lloro. Lloro por mi pecado. Y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. ¿Cuál es la risa? La risa del pecado. Cuando está en el mundo, carcajadas y risas, y nos estamos alejando de Dios hasta que tú pides perdón por tu extravío. Y vuestro gozo en tristeza. Está hablando del gozo del mundo. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es el punto a seguir? En que en todo momento yo tengo que considerar que si me alejo de Dios, soy soberbio,
Yo tengo que tener presente siempre que mi pobreza espiritual, que yo por mí mismo no soy fuerte en ninguna forma, que necesito de Dios. Y en segundo, cuando peco, debo pedirle perdón a Dios para tener el consuelo de Él. Y si me alejo mucho porque tengo amistad con el mundo, saber que debo quebrantarme para que Dios me levante. ¿Cómo está tu vida, hermano mío? ¿Quieres ser bienaventurado? Reconoce tu pobreza espiritual, que Dios habita con el quebrantado del corazón. ¿Estás teniendo amistad con el mundo? Bueno, entonces también pide perdón al Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.